hermanos, y estábamos abajo de una lona en un salón de fiestas muy chiquito, a más de 38 grados centígrados, sude y sude. Ahí hacíamos los servicios, éramos 30 ya, 40 personas, y después de algunos años la iglesia creció a casi 1,000 miembros, casi 1,000 miembros. Hace 2 años, 3 años ya, 3 años, el pastor Gustavo fue diagnosticado con un cáncer terminal en cerebro, un tumor maligno, y el Señor quiso llamarlo a su presencia. Y desde hace 3 años, su esposa Jolie, junto con Leslie, que es la hija del pastor Gustavo, y otros hermanos, matrimonios, están dirigiendo la iglesia juntos. Tenemos muy buenos predicadores, excelentes servidores, tenemos un líder de evangelismo increíble que sale a la calle ahí a la hora del servicio y mete a la gente, ¿verdad? Y les comparte, casi ahí en la costera, ¿verdad? Todos andan de fiesta y pues los predica y los mete a la iglesia, ¿verdad? El hermano Gerardo. Y bueno, ahora todo ha quedado devastado, destruido. El huracán también le pegó ahí al local donde nos congregamos, la costera 125, sobre la costera principal de Acapulco, que muchos de ustedes conocen, y se rompieron los vidrios, entró el agua, se destrozaron las sillas, se destrozó todo, hermanos, todo. No, hoy, domingo, no hay servicio en Acapulco, porque no puede haber servicio. Los hermanos están incomunicados. Apenas antier empezaron a entrar algunas llamadas, unos poquitos de WhatsApp de algunos lugares estratégicos en Acapulco, y lo que nos están pidiendo más que nada es oración. Oremos por nuestros hermanos de Acapulco. Algunos ya salieron del puerto, otros se quedaron. Me platicaban que sobre la casa de Gerardo, el líder de evangelismo, cayó un árbol y destrozó toda la casa. Otro hermanito, Carlos Osorio, que también es un gran predicador, ellos tienen una escuela para niños especiales con algún problema de síndrome de Down. Tenían 40 niños en la escuela, y después del huracán pues ya no hay escuela, ya no existe la escuela. Se destruyó el local, se destruyeron los materiales, se destrozó el techo, todo se destruyó. De manera que están en una prueba intensa nuestros hermanos de Vida Nueva Acapulco, y les pedimos sus oraciones por la iglesia, ¿de acuerdo? Vamos a orar y vamos a poner esto en manos de Dios. Padre, gracias te damos por la oportunidad tan preciosa que nos concedes de congregarnos, de abrir tu palabra, Señor. Qué milagro tan grande es tener tu palabra, Señor, tu Biblia inspirada por el Espíritu Santo en cada letra, en hebreo y en arameo y en griego, y ahora traducida al español, Señor, y nosotros podemos accesar a estos tesoros escondidos, preciosos, en cada versículo de la Biblia, Señor. Te pedimos que nos hables profundamente al corazón en esta tarde. Nos ponemos en tus preciosas manos y oramos también, Señor, por nuestros hermanos en la iglesia de Acapulco, Señor. Que hoy sí haya servicio en Acapulco, pero que ese servicio sea en las casas de nuestros hermanos, como empezó tu iglesia en el libro de los Hechos, congregados en las casas, las familias, alabándote, leyendo la palabra, animándose unos a otros, adorándote. Bendice, Señor, a Jolie, bendice a Leslie, bendice a Carlos, bendice a Gerardo, Señor, a Daniel, al hermano Armando, Señor, que es un gran maestro, a todos nuestros hermanos congregantes en la iglesia de Acapulco, Señor, guárdalos en el hueco de tu preciosa mano. Señor, concédeles el alimento físico, Señor, que está escaseando. Concédeles el agua potable para tomar, para asearse. Concédeles que puedan alimentar a sus niños y a sus niñas, Señor. Y concédele al puerto de Acapulco arrepentimiento, porque este huracán ha sido un juicio tremendo que tú has enviado. No, Señor, no fue la madre naturaleza, fuiste tú, Señor, quien enviaste al huracán Otis para decirle a Acapulco: arrepiéntete de tus homicidios, arrepiéntete de tu pecado y de tus adulterios y vuélvete a mí. Ten misericordia de ese puerto, Señor, y de toda nuestra nación, en el nombre de Cristo. Amén. Que así sea. Así que les encargamos sus oraciones, por favor, hermanos, todos los días
acuérdense de los hermanos en Acapulco, porque es Dios el que los va a sostener. Esta tarde tengo un tema muy interesante que he titulado En la casa del alfarero. ¿Cómo se llama el tema? En la casa del alfarero. Vamos por favor a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 18. Jeremías 18, del versículo 1 al verso 10. Y que el Espíritu Santo que está aquí en este momento nos hable al corazón a cada uno. Dice así la palabra de Dios, Jeremías 18. Palabra de Jehová, que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Verso 7. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Amados hermanos, para comprender mejor este pasaje, es necesario hacer un breve análisis del contexto histórico, profético, de los tiempos en los cuales vivió el profeta Jeremías. El nombre Jeremías, para los que están tomando apuntes, significa literalmente en el hebreo Jehová arroja. Jehová arroja. Y tiene el sentido de establecer un cimiento. Es decir, podría ser traducido como Jehová establece, o Jehová coloca un cimiento, o Jehová envía con una misión. De manera que el nombre de Jeremías nos habla mucho de su carácter profético. Él fue enviado por Dios con una misión a la nación de Judá. Él fue puesto como un cimiento profético para los habitantes de Judá, y él fue arrojado por Dios a Judá con un mensaje. Jeremías era un sacerdote y profeta. Tenía un doble ministerio. Por una parte era sacerdote, podía ofrecer sacrificios en los días del Antiguo Testamento a Jehová, pero principalmente su ministerio fue profético. Fue profético. Él provenía de una ciudad llamada Anatot, a unos 5 kilómetros al noreste de Jerusalén, que por cierto se puede visitar si tú vas a Israel. Ahí sigue la ciudad de Anatot, un pueblito muy pequeño. Y en los tiempos de Jeremías, todos los que vivían en Anatot eran benjaminitas, es decir, provenían de la tribu de Benjamín. Su ministerio duró aproximadamente unos 55 años, de los cuales estuvo 40 en Jerusalén, profetizando al pueblo de Judá, y 15 años estuvo en un exilio forzado en Egipto. ¿Por qué exilio forzado? Porque él no quería irse, pero los habitantes de Judá, al ver la invasión de Babilonia, se lo llevaron a fuerza, y allí terminó sus días aparentemente, aunque hay otra versión que terminó en Babilonia, pero la versión más autorizada es que el profeta Jeremías terminó su vida en Egipto, 15 años en exilio forzado. ¿Saben ustedes cómo le decían al profeta Jeremías? Le decían el llorón.
el profeta llorón. ¿Por qué? Porque se la pasó llorando toda su vida. Se la pasó llorando por el pecado de Judá. Jeremías es el único profeta de los profetas mayores que nunca se casó, ¿sí? Él pasó toda su vida soltero, a diferencia de Isaías, que se casó con la profetisa y con ella tuvo 2 niños. Y también el profeta Ezequiel se casó y en su libro describe la muerte de su esposa en uno de los capítulos de Ezequiel, la muerte de la profetisa. Entonces muchos de los profetas eran casados, también Oseas se casó con una mujer ramera. Pero Jeremías es una excepción al caso. Jeremías nunca se casó, se quedó soltero. Qué interesante que Dios tiene planes para algunos creyentes que le aman y los deja solteros. Y ya te dieron los 40, 50 o 60, 70 años y no te casaste. Y son hermanos que están contentos con esa situación, que tienen el don de continencia, porque Dios así lo permitió, con propósitos eternos. Ahora, son excepciones muy raras, ¿eh? Yo no los veo a ninguno de ustedes con el don de continencia, quizá algunos por ahí sí, pero son casos muy extraños, honestamente, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo dejó soltero Jehová a Jeremías? Porque así como Jehová se había separado o divorciado en un sentido espiritual de la nación de Israel por los pecados de Israel y la había dejado sola, así también Jeremías se quedó soltero para transmitir ese mensaje. ¿Saben algo? Si siguen en sus pecados, si siguen en su idolatría, el Señor nos va a dejar solos. Y por esa razón se la pasaba llore y llore y llore el profeta Jeremías. Jeremías, además, fue asistido en su ministerio por un escriba, un ayudante que se llamaba Baruc. ¿Cómo se llamaba? Baruc. Hay un niño ahí en la iglesia del norte, el hijo de un gran amigo, que se llama Baruc. Y me encanta ese nombre, porque ¿de dónde salió el nombre de Baruc? Bueno, Baruc era el ayudante del profeta Jeremías. Todo lo que Jeremías escribía en los rollos y en los papiros, en la vitela, en las telas de animales, de parte de Jehová, no lo escribía él directamente. ¿Quién lo escribía? Baruc. Baruc era su ayudante. Y debo decirles algo también del profeta Jeremías. Él fue contemporáneo del profeta Habacuc, de Sofonías, de Ezequiel y de Daniel. Tristemente, todos los mensajes que escribió Jeremías eran mensajes de parte de Jehová que anunciaban un juicio sobre Judá. Es decir, Dios iba a mandar al rey Nabucodonosor de Babilonia para conquistar Judá. Iban a sitiar la ciudad, la iban a rodear, no iba a entrar agua, no iban a entrar ni salir habitantes, no iban a entrar alimentos, iban a empezar a padecer hambre, la gente se iba a empezar a desesperar, iba a empezar la rapiña, iban a empezar a pelearse unos con otros, algo parecido a lo que estamos viendo en Acapulco. Entonces, esto iba a ser un juicio de parte de Dios sobre el país y la nación de Judá. Y todo lo que Jeremías escribió fue rechazado por sus vecinos. No les gustaba el mensaje de Jeremías. Fue rechazado por su misma familia, por los falsos profetas, por sus amigos, por su audiencia, hasta por los reyes de Judá. En una ocasión estaba Jeremías escribiendo sus rollos y lo mandó llamar el rey de Judá. Ven para acá, Jeremías, le dijo, tráete también a ese Baruc. Y entonces viene Jeremías junto con Baruc. Rey, aquí estamos delante de ti. ¿Quieres escuchar palabra de Jehová? Sí, claro que sí. ¿Qué dice Jehová? Ya sé qué dice. Seguramente vamos a conquistar a los babilonios y vamos a hacernos más ricos todavía y vamos a seguir en nuestras idolatrías. Y Jeremías le dijo, no, eso no dice Jehová. Jehová dice que viene juicio sobre ti, que tú serás llevado cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor y que vienen tiempos de castigo terrible sobre Judá y que es mejor que te entregues a Nabucodonosor y a los babilonios. Entrégate para que no hayan más muertos. ¿Y saben qué hizo el rey? Se enojó. Dijo, ¿cómo es posible? No estoy de acuerdo con tu mensaje. Dame los rollos. Todos los rollos que Jeremías había escrito durante años, hermanos. Ya iba por ahí del capítulo 35, 40, yo creo. Los tomó el rey y tenía una fogata por ahí, una chimenea, y arrojó todos los rollos y los quemó y los hizo trizas. Y se acabaron los rollos.
Por eso lloraba Jeremías. Ay, Señor, 40 años de trabajo, Señor. ¿Qué hago ahora, Señor? Se destruyeron los rollos. Y Jehová le dijo: vuelve a escribirlos, Jeremías. Dile a Baruch que agarre su pluma y te voy a dar la versión corregida y aumentada. Y la versión corregida y aumentada es el libro del profeta Jeremías que está en la Biblia. Qué maravilloso, precioso. Ahora bien, la situación espiritual de Judá era terrible, hermanos, ya que adoraban ídolos falsos. El rey Acaz había establecido un sistema pagano de sacrificio de niños. Sacrificaban niños, como los aztecas y los mayas. Igual estaba Israel en los tiempos de Jeremías, igual estaba Judá. Sacrificaban niños al falso dios Moloc en el valle de Hinnom, a las afueras de Jerusalén, alrededor del año 730 a.C. Después vino otro rey llamado Ezequías, que intentó limpiar estas abominaciones, de acuerdo a Isaías capítulo 36. Pero después de Ezequías subió al trono Manasés, su hijo, que era peor que el rey Acaz, y continuó promoviendo el sacrificio de niños, idolatría, adulterio, sacrificios a la reina del cielo. Eran unos idólatras, perversos, estaban llenos de maldad, eran deshonestos. Los sacerdotes del templo tenían sus amantes, andaban en adulterio, había homosexualidad, había lesbianismo, en fin, era una situación terrible de pecado. Por esa razón, Dios envió a los babilonios para conquistarlos, para castigar el terrible pecado de Judá. Y tú te estarás preguntando: ¿y qué pasó en Acapulco? ¿Quién envió el huracán Otis? A mí me da tanto coraje verdaderamente escuchar los noticieros y ver cómo los reporteros, ¿verdad?, y los periodistas dicen: es que Acapulco quedó hecho un desastre, la madre naturaleza envió al huracán. ¿La madre naturaleza? ¿Quién es esa señora? Es una blasfemia. La madre naturaleza no existe. Fue Jehová de los ejércitos el que envió a Nabucodonosor para destruir Jerusalén como un juicio por los pecados de Judá. Y fue el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el que envió ese huracán, porque ya está harto del pecado en México. Y en toda la costera Miguel Alemán, arriba de las 8, 9, 10 de la noche, bares, antros, discotecas de homosexualismo, de lesbianismo. Todos los habitantes de la Ciudad de México, de todo el mundo, van allí a vaciar su pecado en Acapulco. Y Dios dijo: basta, se acabó. Esto fue un juicio de Dios sobre el pecado brutal que se está cometiendo, y no solo en Acapulco, en todo nuestro país y en todo el mundo. Y vienen juicios peores, hermanos. Oremos por misericordia para nuestro país, porque en los días en los cuales surja el anticristo, vienen 7 sellos en Apocalipsis. Son 7 juicios. Y después vienen 7 trompetas. Y después vienen 7 copas de la ira de Dios. Si no lo sabes, lee el libro de Apocalipsis hoy en la noche. Léelo completito, te vas a tardar 3 horas. Y esos son los juicios que vienen sobre el planeta Tierra. Vienen meteoritos, vienen terremotos, el agua del mar se va a podrir, van a morir más de la mitad de los habitantes del planeta Tierra. Somos 9,000 millones, van a haber 4,000 millones de cadáveres en el planeta Tierra muy pronto. Y si tú no te has arrepentido y no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, tú te quedas en los días de la tribulación. En el pasaje que vamos a estudiar a continuación, Jehová le pide a Jeremías que vaya a la casa del alfarero y que observe su trabajo. Allí el profeta Jeremías contempló cómo la vasija que estaba haciendo el alfarero se echó a perder. Al ver la vasija rota y destruida, el alfarero tomó otra vez el barro y comenzó con gran paciencia y amor a crear una nueva vasija. Jehová le aclara a Jeremías que esa es una señal y es un llamado al arrepentimiento a la casa de Judá y a todas las naciones de la tierra. Si ellos se arrepentían, si Judá se arrepentía, si Acapulco se arrepiente, entonces el Señor promete bendecir esos lugares.
Pero si ellos insisten en seguir haciendo lo malo y ofendiendo a Jehová y blasfemando la palabra de Dios y a su Hijo Jesucristo, entonces los juicios son inminentes, inminentes. Vamos a estudiar el pasaje. Regresen a Jeremías 18, por favor, después de esta breve introducción, para que te des cuenta dónde estamos situados, en qué año y con qué profeta. Y vamos a estudiar 3 escenas de esta advertencia. Número 1, Jeremías en la casa del alfarero. En segundo lugar, vamos a estudiar el carácter del Dios soberano que restaura. Y vamos a terminar aprendiendo las condiciones de la bendición de Dios. Vamos al versículo 1, por favor. Jeremías 18:1. Jeremías en la casa del alfarero. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías. ¿Quién era Jeremías? Un profeta. ¿Y qué hacían los profetas? Los profetas predicaban el mensaje de parte de Jehová que ya había sido revelado en el Antiguo Testamento. Un verdadero profeta era alguien que tomaba el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, hasta donde hubiera sido la revelación en el momento de su vida, y simplemente predicaba ese mensaje. Y recibía también más revelación de Dios que también tenía que predicar. Un profeta siempre exhortaba al pueblo a vivir en santidad, proclamaba las leyes de Dios. Los profetas eran los guardianes del pacto, apúntalo. Los profetas eran los guardianes del pacto. ¿De qué pacto? Del pacto con Abraham, del pacto con Moisés, del pacto con David. Ellos guardaban el pacto y lo anunciaban al pueblo, proclamaban la ley de Dios y además, en algunas ocasiones muy especiales, predecían el futuro de parte de Jehová. Entonces, el único que puede predecir el futuro, ¿quién es, hermanos? ¿Los horóscopos? El falso profeta Nostradamus, que le atinó al 95% de sus profecías, pero se equivocó en el 5%, y la Biblia dice que si te equivocas en el 1% o en el 0.001%, eres un falso profeta. El único que profetiza el futuro con lujo de detalles y siempre acierta es Jehová de los ejércitos. Amén. Versículo 2. ¿Qué dice el verso 2? Levántate, Jeremías. Dile al de junto, levántate. Pero no se pongan de pie, por favor. ¿Qué le dice? Levántate y vete. ¿A dónde? A casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. La palabra alfarero, apúntala, yotzer en hebreo, Y-O-T-S-E-R, con acento en la E. Yotzer proviene de una raíz hebrea, yazar. ¿Y qué significa esta palabrita yotzer? Significa darle forma a un objeto. Darle forma a un objeto. Puede usarse tanto para el albedrío humano como para la voluntad de Dios. Cuando nosotros tomamos una decisión y tú tomas la decisión, me aparto del Señor, ya no quiero nada con Dios. Entonces tú estás yoser, tú estás dándole forma a tu vida y te va a ir muy mal. Pero si tú tomas la decisión, quiero seguir a Cristo, Señor, me arrepiento, entonces tú le entregas tu barro al alfarero y Él es el que te da la forma. Eso significa la palabra yotzer. Noten cómo Jeremías obedeció de inmediato a la instrucción del versículo 2 y se levantó rápidamente, se fue a la casa de un alfarero, literal, de una persona que se dedicaba a moldear el barro allí en Jerusalén, porque Jeremías sabía que ahí en la casa del alfarero el Señor le haría oír sus palabras. Versículo 2, allí te haré oír mis palabras. Noten este principio bíblico, gracias a Dios por lo que están tomando apuntes. El principio bíblico es: en la obediencia a Dios siempre tendremos la bendición de Dios. Ahora, díganmelo ustedes a mí, ahora predíquenmelo. En la obediencia a Dios, ¿qué? Siempre habrá la bendición de Dios. El Señor le dice a Jeremías: ven a casa del alfarero, y él obedece de inmediato. ¿Cuál era la casa del alfarero? Vamos a verlo en los siguientes versículos. Pero ese alfarero estaba apuntando o representando a Dios. Dile a la persona a tu lado: siempre ve a la casa del alfarero. Ve a la casa del alfarero.
Como dice el Salmo 27, versículo 4, el salmista dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Salmo 27, 4. El salmista quiere estar en la casa del alfarero, quiere estar en la casa del Señor, porque en la casa del Señor escuchamos su voz y somos bendecidos. Es mejor estar en los atrios y en la casa de Dios un día que estar 1000 días fuera de la casa de Dios. Que Dios y su Espíritu Santo pongan un deseo en tu corazón de estar en la casa del Señor y no viendo la serie de Netflix que te gusta. Es mejor despertarse leyendo la palabra de Dios, cantando alabanzas, con un momento bonito de oración. Es mejor acostarse en la noche, aunque llegues ya tarde a tu casa, con la palabra del Señor. Aunque te quedes dormido con tu Biblia así en el estómago, no importa. Eso es mejor en oración que al levantarte escuchando las noticias y en la noche pones de tus series, escuchas tu música de la charrita del cuadrante y... Es mejor estar en la casa del Señor, porque en la obediencia a Jehová siempre tendremos la bendición de Jehová. ¿Entendieron al versículo 2? Vamos al versículo 3 y 4. ¿Qué dice Jeremías? Y descendí, ¿a dónde? A la casa del alfarero. Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Como profeta, seguramente Jeremías se encontraba en el templo, en la parte alta de Jerusalén, y por eso la Biblia dice en el verso 3 que descendió, porque el templo está arriba en el monte Sión, y si tú sales del templo vas de bajada. Por eso dice el versículo 3, descendí. ¿Ya lo vieron? Qué interesante detalle. Descendí a casa del alfarero. ¿Y qué se encontró ahí? Al alfarero trabajando sobre la rueda. Les voy a leer lo que dice el diccionario de Frank Gavelin, de Expositor's Bible Commentary, acerca de esto. Abro comillas, pongan atención. El alfarero estaba haciendo una vasija sobre las ruedas. Los discos superior e inferior, a ver si podemos pasar una lámina, hechos de piedra o madera, estaban girando. El inferior era movido por el pie del alfarero y estaba unido por un eje al círculo superior sobre el que se trabajaba la arcilla. Los dos discos estaban en posición horizontal. Y como sucedía con frecuencia en la vida cotidiana de un alfarero, la arcilla a veces no salía bien, la pieza salía deforme. A menudo, al moldear la arcilla, algún defecto se hacía evidente. A continuación, el alfarero quitaba la arcilla, la enrollaba y la echaba otra vez para que, ¿verdad?, se hidratara en el agua, y después la volvía a tomar para volver a comenzar su tarea de hacer un producto más adecuado. El punto principal aquí, hermanos, es el poder que el alfarero tenía sobre la arcilla. Miren, aquí están las láminas. Me voy a hacer a un lado, miren. Ahí está un alfarero de los tiempos de Jeremías. Vean cómo tiene los dos discos que yo les decía, ¿ya vieron? El disco inferior era movido por sus pies. Ellos estaban descalzos y empezaban a mover por ahí. Ahí tenía las vasijas con la arcilla. Acá de este lado ya están los productos terminados. Y en el círculo de arriba, el alfarero comenzaba a darle forma a la arcilla. Aquí hay otro alfarero, otra ilustración de lo mismo. Entonces, el punto principal de estas láminas es que el alfarero tenía poder sobre la arcilla y el barro estaba en su mano y bajo su control. Los defectos se encontraban en el barro, no en las manos del alfarero. ¿Dónde estaban los defectos? En el barro, no en las manos del alfarero. Noten por favor la perseverancia del alfarero, la gran misericordia y paciencia con la que trata la arcilla. El barro se deformaba a veces se quebraba, a veces era de mala calidad, tenía mala consistencia,
O simplemente no era lo que el alfarero tenía en mente, aunque el vaso salía muy bonito. No, esto no es lo que yo quería. Y lo volví a echar a la vasija. El alfarero, con gran paciencia y amor, dice la Escritura aquí en Jeremías 18, versículo 4, la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. ¿Y qué hizo? ¿La tiró a la basura? No. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. ¿La entendieron al versículo 3 y 4? ¿Sí? Vamos a seguir. Segunda parte del mensaje, el Dios que restaura, versículos 5 y 6. Vamos al verso 5 que dice: entonces vino a mí palabra de Jehová, porque Jeremías estaba viendo todo este proceso y se quedó varias horas en la casa del alfarero. Entonces el Señor le explica qué está pasando. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, verso 6, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí, como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Podrían decirlo conmigo? He aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El Señor se identifica como el gran alfarero de Israel. Así como el alfarero retomó el barro para conformarlo a su propósito, así el Señor iba a destruir, iba a deshacer, iba a tirar el barro otra vez en la canasta a su pueblo, a la nación de Judá. Porque la forma que había tomado la nación de Judá no era la que Dios tenía en mente. Dios les había dicho en el libro del profeta Jeremías: he aquí, mis pensamientos son buenos para ustedes. Yo quiero que me sirvan, yo quiero que me adoren, yo quiero bendecirlos, pero ustedes se han apartado de mí y han comenzado a adorar ídolos, han fabricado ídolos y los han puesto en sus corazones, han asesinado niños en ritos diabólicos, han vivido en adulterio, han vivido en alcoholismo. Esa no es la vasija que yo diseñé, y con su mano destruyó la vasija el Señor. Eso es lo que está diciendo el pasaje. El Dios de Israel, un principio bíblico, apúntenlo, el Dios de Israel es el Dios soberano, no solo sobre su pueblo Israel, sino también sobre todas las naciones del mundo y sobre todo el universo. Repito, el Dios de la Biblia, Jehová, es el Dios soberano, no solo sobre Israel, sino sobre todos los países y naciones de la tierra y sobre el universo entero. Esto nos habla de un atributo de Dios que se llama la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. El pastor y misionero Paul Washer escribe acerca de la soberanía de Dios y dice lo siguiente, abro comillas: las Escrituras no solamente nos enseñan que Dios es el creador y sustentador del universo, sino que también es el soberano Señor y Rey del universo. Él reina sobre todas las criaturas, actividades y cosas que ocurren en toda su creación, desde las más grandes, como las explosiones de las supernovas a millones de años luz, hasta las más pequeñas, como la creación de un bebé cuando se une el espermatozoide con el óvulo. Y Él lo hace por su perfecta sabiduría, su infinito poder, su absoluta justicia. Continúa Paul Washer, dice: Él es libre de hacer todo según su propia voluntad y de hacerlo todo para su gloria y placer. Lo que Dios se ha determinado hacer, ningún poder en los cielos o en la tierra lo podrá anular jamás. Cierro comillas. Interesantes palabras de Paul Washer. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Salmo 24. Véalo. Tome su Biblia y léalo. Salmo 24, versículo 1 y 2. ¿Qué dice la Escritura en el Salmo 24, 1 y 2? Vamos a leerlo juntos en voz alta.
¿Qué dice? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿De quién es este planeta? De Jehová. ¿De quién es la luna y el sol y Júpiter, Marte y todos los planetas y galaxias? De Jehová. ¿A quién le pertenece tu vida, hermano? ¿A quién? Al Señor. ¿También la vida de los impíos? Sí. Él gobierna sobre todos. Él es soberano. Salmo 115, versículo 3. Salmo 115, versículo 3. Dice este precioso salmo: nuestro Dios está ¿dónde? En los cielos. Así que cuando te pregunte alguna persona incrédula, ¿dónde está tu Dios? Mira, nada más te está yendo como en feria, mano. Desde que te convertiste, estás peor que antes. Perdiste tu trabajo. Te desheredó tu papá porque abandonaste la religión oficial de México. Dejaste de adorar a los ídolos y a la Virgen. Te desheredaron. Hasta te enfermaste. Mira nada más el carro que traes. En mi carro traes. Antes traías 3. Yo que tú me hubieras salido de eso de los cristianos. ¿Dónde está tu Dios? Se burlan de ti. Y hasta se ríen así sarcásticamente. ¿Cómo les vas a contestar? ¿Qué les vas a decir? Salmo 115:3, dígalo fuerte. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. Él está en los cielos gobernando sobre tu misma vida en este instante. Y si Él permitió que me quitaran mi herencia por abandonar la religión oficial, gloria a su nombre, qué bueno, porque mi herencia está en los cielos con Él, no en los 3 pesos que me iban a dejar mis abuelos. Y si perdí mis carros y mi riqueza y mi trabajo, gloria a su nombre. Él me está enseñando algo. Él me está moldeando como el alfarero está moldeando el barro. Porque no era la figura que Él había diseñado. Él no me diseñó para el pecado, Él me diseñó para Él. Y si Él me rompe y Él me quiebra y me vuelve a aventar a la canasta y le vuelve a echar agua y vuelve con sus pies a girar la rueda de abajo y con sus manos aplica dolor para que yo sea la figura que Él quiere que yo sea, gloria sea su nombre. ¿Ya le entendió a la soberanía de Dios? Ahora, esto que leímos en Jeremías, Jeremías se lo dijo a los reyes. Oigan, mire, recibí una señal en la casa del alfarero. Por favor, reyes de Judá, manden un mensaje al pueblo que se arrepientan. Todavía estamos a tiempo de volvernos a Jehová. Él es el alfarero. Él nos está haciendo conforme a su diseño, a su forma. Pero si no queremos arrepentirnos, nos va a hacer pedazos. ¿Y qué decidió Judá? ¿Qué le dijo Judá y los reyes a Jeremías? Dame el rollo, vamos a quemarlo, eso no sirve para nada. Nosotros vamos a imponernos sobre los babilonios. Ellos van a ser nuestros súbditos. ¿Cómo crees? El ejército de Babilonia era miles de veces más poderoso que el de Judá. Eran unos rebeldes e idólatras. ¿Cómo eran los del reino de Judá? Rebeldes e idólatras. No le digas a la persona a tu lado, ahí te hablan. Pero la mayor parte de las naciones, si no es que todas las 250 y pico naciones que hay en la tierra, son igualitas que Judá, porque así es el corazón del ser humano. Somos rebeldes e idólatras y nos fabricamos ídolos. Cuando tu mente está ociosa y no estás en las cosas de Dios, ocupado en algo bueno, en hacerle bien a alguien, en estudiar la palabra, en alabar al Señor, tu mente se convierte en una fábrica de ídolos, dijo Juan Calvino. Y tiene toda la razón. Una fábrica de ídolos. No nos gustan los mandamientos de Dios. No deseamos su palabra. No queremos su poder. No creemos en sus promesas. La mayoría de los seres humanos del mundo se rebelan contra Dios.
y le dicen: no queremos seguir tus caminos, nosotros vamos a fabricar nuestras propias vasijas con nuestro propio barro, no nos interesa seguirte a ti. Y los Estados Unidos de América, que fue fundado sobre principios cristianos, cuando llegaron los puritanos ingleses, que eran cristianos, en las 13 colonias donde está Boston y Maine, donde fue ahora la balacera, y Massachusetts y Nueva York, establecieron la palabra de Dios como la guía de Estados Unidos, y hace unos años ya sacaron la Biblia de las escuelas, la sacaron del Congreso. Ya a los niños ya no se les enseñan los principios de la palabra de Dios. Ya entró la famosa ideología de género con la Biblia diabólica, que fue inspirada en el infierno. Romanos capítulo 3, se lo saben muchos de ustedes, vamos a repasarlo. Romanos 3, del 9 al 18, revela el estado del corazón del ser humano. Escuchen, Romanos 3, versículo 9, el apóstol Pablo: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición, de amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Vean, hermanos, el corazón humano. Acapulco antes del huracán, más o menos, todos en el pecado, pero ahí más o menos seguían con una relativa paz. Pero cuando hubo una oportunidad de que se exacerbara el pecado, vean lo que pasó. Viene el huracán, todos salen ahorita a robar, a matar, a destruir, a saquear el Walmart, a saquear la Soriana. Si tú vas en una camioneta, te asaltan, te quitan la camioneta, te medio matan, porque eso es lo que hay adentro en el corazón. Solo les faltaba la oportunidad para pecar. Y esa maldad del corazón, aunque ya tenemos a Cristo, todavía hay un residuo de esa maldad. Todavía hay una lucha en el cristiano entre la carne y el pecado. Y si tú no estás pegado a la palabra de Dios y no amas la palabra y no amas al Señor, solo necesitas una oportunidad. Y cuando se presente esa oportunidad, va a salir lo más perverso de tu corazón, a no ser que te dejes moldear por el alfarero. Yo quiero preguntarles, hermanos amados, ¿cómo está tu corazón en esta tarde? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás en la casa del alfarero? Tal vez con pruebas, con dolor. Las manos del alfarero a veces no son cómodas y nos quita ciertos pedazos del barro, nos va puliendo, nos aplasta, nos vuelve a estirar, nos quita este pecado, nos quita un ídolo, nos quita eso que traíamos del amor al dinero y nos da forma. ¿Te dejas moldear por el alfarero? Quiero decirte que todos los eventos que han pasado en tu vida antes de Cristo y después de Cristo fueron diseñados por el alfarero. Pastor, pero es que ¿por qué se fue mi novio? Estaba bien guapo y me enamoré de él y me dejó y lo encontré con otra muchachita dándose un beso. Llevábamos 4 años, teníamos planes de boda. Mijita, ¿sabes por qué se fue tu novio? Porque era hijo del anticristo. Y tú eres hija de Dios. Y tú le dijiste un día al alfarero: heme aquí, Señor, heme aquí, he aquí tu sierva, haz conmigo lo que quieras. Ah, ¿sí? Bolas, te lo quitó. Él fue el que te lo quitó. Gracias a Dios que te lo quitó, porque si estuvieras casado con él estarías en la miseria ahorita, sufriendo cosas espantosas. Gracias a Dios. Mejor chíllale ahí 2-3 semanas, vente a consejería, ponte a servir en la alabanza, aleluya. Ya el Señor te mandará tu príncipe azul, aunque no sea tan azul, te lo mandará. Isaías capítulo 45, por favor. Pastor, pero entonces usted me está diciendo que Dios permitió que yo naciera en esa familia horrible donde mi abuelita nos golpeaba a todos y mi papá era un borracho y se fue con otra mujer y nos abandonó y mi madre tuvo que sacarnos adelante, éramos 15 huerquitos. Y yo no aprendí a leer hasta los 19 años, pastor, no pude ir a la primaria. Entonces usted me está diciendo que eso fue obra de Jehová. Sí,
¿Pero por qué lo permitió? Porque si no lo hubiera permitido, hijito, tú nunca le hubieras entregado tu corazón a Cristo Jesús. Tú necesitabas ser quebrantado de niño. Pero qué doloroso, sí, duele estar en las manos del alfarero, pero es una gran bendición estar en la casa del alfarero. Isaías 45, versículo 9. Vamos a leerlo juntos. Esto es para aquellos que están todavía luchando con el alfarero. No, Señor, no estoy de acuerdo. ¿Y por qué haces esto, Señor? ¿Y por qué me quitaste a mi novia? Si tu corazón está así, por favor escucha. ¿Por qué me quitaste mi trabajo, Señor? No me dieron ni liquidación. Si tú estás así, por favor lee en voz alta Isaías 45 del 9 en adelante. ¿Qué dice? Ay del que pleitea con su hacedor. El tiesto o el traste con los trastes de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre: ¿por qué me engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Si tú eres de los hermanos que de pronto te peleas con el Señor, te recomiendo algo: arrepiéntete, porque tú eres muy chiquito, eres una criatura infinitesimal, como dicen los matemáticos, muy pequeña ante un Dios infinitamente grandioso. ¿Por qué me hiciste así, Señor? ¿Por qué me pusiste esta nariz de guajolote? Me voy a operar la nariz para verme como la princesa de Inglaterra. ¿Qué? ¿Por qué, Señor, esta familia? Yo quería haber nacido como princesa en Alemania. Naciste en Tlalnepantla, mijita. Y ahí Dios te va a bendecir si lo sigues. ¿Vas a pleitear con tu hacedor? Les voy a platicar algo que me da un poco de vergüenza, pero creo que es ilustrativo. Yo estuve a punto de morir de COVID hace 2 años y estaba ya en la cama a punto de ya morirme, ya no me entraba el aire, el oxígeno, y entraba mi niño de 6 años. Y en una de esas que me enojo, hermanos, con el Señor. Háganle: híjole, pastor, no te lo recomiendo. Y que le digo: Señor, ¿pero por qué me vas a matar? Bueno, no le dije así porque no podía ni hablar, pero: Señor, ¿por qué me quieres matar? ¿Y mi niño de 6 años? ¿A poco ya me voy a morir? ¿Se va a quedar sin papá mi niño, Señor? ¿Por qué, Señor? No, hermanos, no se lo recomiendo. Que viene el Espíritu Santo. Yo nunca he visto, no así cosas ni visiones, eso es del Antiguo Testamento, pero sentía el Espíritu Santo aquí, hermanos, en mi nariz, y estaba bien enojado. Y me dice: dirá el vaso de barro a su creador: ¿por qué me has hecho así? Si yo te mato, ¿quién es mejor padre, tú o yo? ¿Quién es mejor padre? ¿Quién se va a encargar de tu niño mejor, tú o yo? No, Señor, yo nada más decía, como se me chispoteó, como dijo el Chavo del 8. No, hermano, se puso bien tremendo, hermanos. No, me dio una reprendida el Señor. Miren, esa noche me arrepentí de los pecados del kinder, de la secundaria, de la preparatoria, de la universidad, de todos. Y de los que no me acuerdo también. Señor, límpiate, recibo otra vez como mi Salvador, Señor. O sea, no, hermanos, en serio, el Señor me dio una tremenda. Me hizo así, paz, como el barro, ¿verdad? Así no es la cosa, César. Yo te voy a enseñar. Y me empezó a moldear. Gracias a Dios me salvó la vida. Pero si tú sigues peleándote con el Señor, ahora tienes que leer Romanos capítulo 9, versículo 20. Señor, ¿pero por qué se fue mi papá? Y yo no tengo papá. Y Señor, yo estoy aquí en la preparatoria y es el día del padre y todos los chavos con su papá y yo no. ¿Por qué? Hay cosas difíciles en la vida, pero si tú tienes a Cristo, Él te está moldeando. Entiéndelo, algo muy bueno va a salir de eso. Romanos 9:20, ¿qué dice? Léalo conmigo. Mas antes, oh hombre,
¿quién eres tú para que alterques con Dios? Otra vez, dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Escúchame, si ya naciste de nuevo y conoces a Cristo y lo amas, tú eres un vaso de misericordia. Dios está haciendo un vasito. Tu vida es como un vaso. Llénalo de Dios, que desborde. Mi copa está rebosando, dice el salmista. Que en tu vida se note la misericordia de Dios, la gracia de Dios, que le prediques el evangelio a otros, que sea un vaso de misericordia, no un vaso de maldición, como Judas. Ese fue un vaso de maldición, y Dios también lo formó así. Y el responsable no es Dios, fue Judas, porque Dios hace responsable al ser humano de sus decisiones. Conclusión: lo que Dios ha determinado en tu vida, debes aceptarlo con acciones de gracias y gozo. Y Dios ha enviado cosas hermosas, ¿verdad? Estamos vivos, conocemos a Cristo, tenemos salud. Qué hermoso es aceptar todo lo bueno, pero luego lo malo también. Dice Job: no recibiré de tu mano lo bueno y también lo malo. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. El lugar donde naciste fue diseñado por Dios. La familia en donde naciste, tu papá, tu mamá, tus abuelitos, tus hermanos, tu esposa, tus hijos, tus nietos, todo fue diseñado por el alfarero. Tus condiciones sociales, quizá naciste en una familia súper fifí, o en una familia de clase media, o tal vez en una familia súper pobre. Todas esas condiciones económicas, sociales, fueron diseñadas por Jehová de los ejércitos. Los problemas que enfrentas, tus condiciones de salud o de enfermedad, fueron diseñadas por el alfarero. Las situaciones dolorosísimas en tu vida, todo está bajo el control soberano de Dios, y le dará lo mejor a aquellos que lo aman. Ahí está el secreto. El amor a Dios, el mandamiento más importante, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Asegúrate de estar en la casa del alfarero. No te vayas a otros lugares y a otras casas donde tu vida se va a deformar y se va a echar a perder. Obedece al alfarero, porque Él siempre te dará lo mejor si tú lo obedeces y lo amas. Amén. Termino con Romanos 8, 28 al 30. Con este versículo terminamos. ¿Le entendieron a la casa del alfarero? ¿Es fácil estar en la casa del alfarero? Sí y no. Sí, porque está Él, pero a veces nos duele, porque nos arranca el techo de la casa, como el hermano Gerardo en Acapulco, que cayó un árbol sobre el techo de su casa, y hace una semana tenía casa y ahorita ya no tiene casa. A veces es difícil estar en casa del alfarero, porque al hermano Carlitos Osorio se le destruyó su negocio en menos de 3 horas. Se destruyó su escuela, donde ministraban a 50 niños con síndrome de Down. A veces no es fácil estar en la casa del alfarero, pero ¿saben qué? Dios los va a levantar a ellos y les va a dar algo mucho mejor de lo que les quitó. Les quitó un pedazo de barro, pero los está moldeando a su imagen. Romanos 8, léanlo por favor en voz alta los que aman a Jesús. Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos
Más fuerte, hermanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Para que seamos hechos conformes con la forma de Cristo, que te parezcas a Jesús. Amén. Amén. Por eso el Señor se llevó a tu papá cuando eras niña. ¡Qué dolor tan grande! Te quedaste huérfana de papá a los 10 años. ¡Qué duro! Pero si eso no hubiera ocurrido, tú no hubieras llegado al Señor. No serías tan usada como Él es ahorita. No podrías consolar a otra muchacha que se quedó huérfana hace un mes porque el papá murió de un infarto aquí en la iglesia. Ya vas entendiendo. Ya vas entendiendo en la casa del alfarero. Él es maravilloso y nos va a dar siempre lo mejor, porque es nuestro Padre y nos ama. Oremos. Señor, gracias te damos por el maravilloso libro del profeta Jeremías, un profeta que sufrió cosas terribles. Lo encarcelaron, lo golpearon, lo echaron a una cisterna del drenaje donde casi muere, quemaron sus rollos en el fuego. Pero Él nos enseña mucho, Señor, porque a pesar de su sufrimiento terrible que sufrió, Él obedeció tu voz y fue a la casa del alfarero y comprendió que tú tenías un plan para Judá y para Israel y también para Él mismo, y que tus planes para ellos eran buenos, agradables, perfectos. Pero era necesario entregar la vida, entregar el corazón y arrepentirse. Hermano, hermana, así con tus ojos cerrados, si tú has estado luchando con el alfarero, si has reclamado, yo te pido que te pongas a cuentas con Él. Ahí en voz baja, en voz quedita, díselo a Él. Dile: Señor, perdóname si he renegado, si no me ha gustado tu trato, si he reclamado, si no me he contentado con lo que me has dado, por el ídolo que tengo en mi corazón, por el amor al dinero. Señor, perdóname, perdóname. Dile: yo te entrego mi vida, Señor. Yo no quiero estar en otro lugar. Yo quiero ir a la casa del alfarero, Señor. Pon tu mano en mi vida, Señor. Quita lo que estorba, Señor. No importa si es doloroso. Quita lo que estorba, Señor. Quita mi rebeldía, mi incredulidad, mis ídolos que yo solo me he fabricado, Señor. La televisión, el dinero, cuánta cosa, Señor. Perdónanos. Y limpia esa vasija, Señor. Hazla perfecta. Yo quiero ser, Señor amante, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Aquí están nuestras vidas, Señor. Tómalas. Haz con nosotros lo que tú quieras para tu gloria. Y así, con tus ojos cerrados, si tú no conoces al alfarero, yo quiero invitarte a que lo conozcas. El alfarero se llama Jehová, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, y su Hijo Jesucristo. Entrégale tu vida. Arrepiéntete, porque no hay hombre justo en la tierra que no peque. Hay un solo justo, que es Jesucristo. Entrégale tu corazón. ¿Qué debo hacer? Una oración de arrepentimiento, de amor a Dios.
acércate a Él y Él se acercará a ti. Si hay alguna persona aquí, un jovencito, un niño, un adolescente, un adulto, un anciano, que no le ha entregado su vida al alfarero, por favor dile estas palabras después de mí. Dile: Señor, mi Dios Todopoderoso, en este instante reconozco mi enorme necesidad de ti. He pecado contra ti, me he desviado, mi vida se ha deformado de muchas formas, Señor, por el pecado. Perdóname, Señor, me arrepiento. Yo creo que tu Hijo Jesucristo pagó en la cruz por todos mis pecados, para limpiarme, para darme una nueva forma, Señor. Te entrego mi vida, te entrego mi alma y mi corazón. Te recibo, Jesús, como Salvador y Señor. Y te suplico que destruyas el pecado en mi vida y me des una nueva forma del vaso que tú tienes en mente para mí, Señor. Gracias, Señor, en tu nombre precioso. Amén. Amén. El alfarero merece toda la gloria y la honra. Él es el que